En este momento vamos a ver los tres aspectos de la ley divina. El pastor García nos daba una idea de la diferencia entre los tres aspectos y el uso de la ley. Vamos a dividir esta enseñanza en 4 partes, que serán así: presentación de dicha clasificación, prueba bíblica de que podemos clasificar la ley divina en 3 aspectos, caducidad de algunas de estas leyes y por último, utilidad de estas leyes, aún de las que han tenido caducidad. Espero entonces que alcancemos a ver estos 4 puntos. Cuando nosotros hablamos de la ley, así de manera general nos encontramos con que la Escritura nos muestra un tema bastante grande, extenso, el cual hay que analizar con mucho cuidado, comparando Escrituras detenidamente para poder sacar de allí la instrucción para nosotros de tal manera que nos edifique, para instruirnos en lo que el Señor quiere. Ahora, para introducirlos en la dificultad que les estoy hablando, se pregunta, por ejemplo, ¿qué cosas pasaron de la ley y qué cosas no pasaron? Y ese es un tema clave hoy. Como ya se ha dicho, algunos dicen aún hasta la ley moral pasó, no tiene nada que ver con nosotros. Ese sería, digamos, uno de los extremos, pero hay otros extremos que quieren seguir manteniendo la ley y todas las leyes firmes. Entonces, ahí está la dificultad. Es un tema clave. Hoy oímos a muchos usar la palabra legalismo como una expresión despectiva, que tal vez podría ser bien usada en algún contexto, pero en otros no. ¿Cómo sabemos si está bien usada? ¿Cómo sabemos si está mal usada? Si damos una mirada al Nuevo Testamento, nos preguntamos lo mismo. ¿Pasaron todas las leyes? ¿Qué leyes pasaron? ¿Cuáles no? Y estamos notando que muchos hermanos que tal vez no tienen buen conocimiento al respecto pueden leer un pasaje y no detectar fácilmente de lo que se está hablando y tal vez decir que algo pasó cuando no ha pasado o al revés. Entonces necesitamos que los hermanos, las iglesias, sean instruidas al respecto. Debemos advertir entonces que si quisiéramos dar una definición de ley, pues nos encontraríamos con una cantidad de cosas, porque tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo? Necesitaríamos hacer un estudio juicioso de esto. Por ejemplo, un presbiteriano llamado James Montgomery Boyce dice: hay mucha variedad en el uso que se da de la palabra ley en el Antiguo Testamento, como también en las ideas particulares del Nuevo Testamento. Y nos quiere dar 4 ideas rápidas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en su uso más simple y limitado, se reserva la palabra ley a lo que conocemos como el libro de la ley, que se identifica más con Deuteronomio o que más específicamente se refiere al Decálogo. Entonces miren cómo va moviéndose hasta llegar a un punto, pero después de haber dicho 3 cosas. Dice, pero luego vemos que la expresión ley se refiere a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. El Pentateuco, también llamado la Torá. Ese sería el significado de la palabra ley cuando se usa en los libros históricos. Pero su significado sigue ampliándose. La expresión la ley y los profetas, que con tanta frecuencia aparece en el Nuevo Testamento, pero que ya estaba en uso desde antes, hace referencia a todo el Antiguo Testamento sin los profetas. La ley y los profetas. Entonces, los profetas, ya entendemos, nos está clasificando, y ley habla de todo lo demás. Y en realidad, por ejemplo, en los Salmos, la palabra pareciera ir más allá todavía y hablar de toda la Biblia o de toda la revelación. Ley, toda la revelación. Entonces, note que si vamos a dar un significado, nos encontramos con otras preguntas antes. ¿A qué se está refiriendo? ¿De qué ley está hablando? O algo así.
Aquí podemos ver 4 significados que el Antiguo Testamento le da a la palabra ley. En el Nuevo Testamento se usan esos mismos 4, pero se amplían o a veces se especifica más de qué se está hablando. Se particularizan o se determina puntualmente el significado de la palabra ley, mostrándonos a qué se está refiriendo. De manera que eso nos plantea una dificultad que se ha querido solucionar a través del estudio juicioso, del estudio serio, de las diferentes maneras como se usa la palabra ley y también del estudio del contenido de las leyes. Entonces, cuando hablamos del contenido de las leyes, se han hecho 3 distinciones. A esas, entonces, es que nos vamos a referir en este tiempo, en esta hora. Los 3 aspectos de la ley se le ha llamado de varias formas. La triple clasificación de la ley mosaica, el triple uso de la ley, aunque eso, según ya vimos, sería más confuso, pero algunos han hecho también el uso de ese nombre. La codificación de la ley mosaica o la clasificación de la ley de Dios. Así que, bueno, el nombre no interesa si sabemos que vamos a hablar precisamente de que la ley tiene estos 3 aspectos o 3 clasificaciones, esta división. El punto principal aquí es que esta división ha sido atacada, como lo mencionaba el pastor Castañeda. Algunos nos han dicho, no, realmente el Señor no nos ha dado como 3 tipos de leyes, sino una sola. Y bueno, ahí nos encontramos entonces con una dificultad. Ha sido atacada, pero también esta clasificación ha sido reconocida por muchos. Así que lo que vamos a tratar de hacer en este tiempo es probar que las Escrituras sí nos dan este aval para clasificarla en 3, toda la ley del Señor. Entonces, en primer lugar, como les dije, veamos la presentación de dicha clasificación. Esta es que la ley de Dios se puede dividir en 3, a saber, ley moral, ley civil y ley ceremonial. En este aspecto, las confesiones de fe de Westminster y la Confesión Bautista de Londres, y aún también la Declaración de Saboya, hacen esta clasificación. Las 2 primeras, en el artículo, por supuesto, de la ley, en los párrafos 3 y 4. Al decir, exactamente dicen lo mismo. Lo siguiente: además de esta ley comúnmente llamada la ley moral, noten, ahí ya están identificando a una. Esta expresión nos lleva a pensar que nuestros antepasados bautistas reconocieron que existe algo tal como la ley moral, y en ese párrafo la menciona, pero luego sigue diciendo: agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus virtudes, sus acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte proponiendo diversas instrucciones sobre los deberes morales. Todas aquellas leyes ceremoniales, habiendo sido prescritas solamente hasta el tiempo de su reforma, cuando fueron abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único legislador, quien fue investido con poder por parte del Padre para este fin. Luego en el párrafo 4 dice: Dios también, ya nos ha hablado de 2, la ley moral y la ley ceremonial. Dios también le dio a los israelitas diversas leyes civiles, que acabaron cuando acabó el pueblo como Estado, no siendo ahora obligatorias para nadie en virtud de aquella institución, siendo solamente sus principios de equidad utilizables en la actualidad. Ese es el planteamiento confesional, que existe algo como la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. Entonces, permítame presentárselas un poco mejor. Las leyes morales. Estas hacen referencia a estas leyes establecidas por Dios de manera permanente para toda la humanidad, que tienen que ver, como su nombre lo indica, con diferenciar lo bueno de lo malo según Dios, a la luz de lo que Dios mismo es y ordena.
Estas leyes entonces establecen la voluntad de Dios para honrarle a Él de manera correcta y para comportarse también de manera correcta entre los hombres. Las leyes ceremoniales, estas hacen referencia a las leyes que dirigen la adoración israelita en el antiguo pacto y sirven como sombras o figuras de lo que Dios iba a establecer claramente en su Hijo Jesucristo. Las leyes civiles, ya nos han hablado de estas, hacen referencia al gobierno y vida social del pueblo de Israel. Las leyes les enseñaban justicia y equidad al pueblo. Algunos han objetado entonces, hermanos, esta división en virtud de que el Antiguo Testamento no las presenta como acabo de presentarlas. Esa es la razón que algunos han utilizado, es decir, que el Señor no las presentó en ningún momento, algo así como les voy a dar unas leyes morales, les voy a dar unas leyes civiles, les voy a dar unas leyes ceremoniales. Ese es uno de los argumentos. Es decir, que los que objetan esta división nos dicen que la Escritura no los presentan separadas de esta manera como acabo de presentárselas a ustedes. Es más, al leer muchos pasajes del Antiguo Testamento podemos ver que de alguna manera están entrelazadas, que están unidas unas con otras, una civil con una ceremonial, una moral con una civil o algo así. Y en verdad podemos decir que muchos pasajes de las Escrituras nos las muestran mezcladas. Permítame mostrarle algún ejemplo. Hablando del día del Señor, por ejemplo, podemos decir sin lugar a dudas que el día del Señor es parte de la ley moral. Ahí no tenemos discusión, es decir, es el cuarto mandamiento. El día de reposo es el cuarto mandamiento. Eso lo vemos en Éxodo 28, que nos dice acuérdate del día de reposo para santificarlo, etc. Pero luego podemos seguir leyendo la Escritura y ver también cómo el Señor unió esta ley con otras. Por ejemplo, en Éxodo 31, verso 12 al 17, leemos: Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ahora, cuando uno no ha estudiado juiciosamente un pasaje como estos, usted podrá decir, pues ahí está hablando del día de reposo. Y bueno, hay que decir sí y no. Realmente ahí está hablando es la señal del pacto mosaico. ¿Qué significa eso? Que el Señor había establecido el día de reposo en su ley moral. Había que guardar un día, pero ahora ese día también es la señal del antiguo pacto. So pena de muerte, o sea que podemos decir hay una ley civil también. No, hay una pena capital por violar este día de reposo. El día de reposo entonces está cumpliendo ahora 2 funciones aquí. Una, entonces hace parte de la ley moral, el mandamiento de guardar, ¿cierto? El día del Señor, el cuarto mandamiento, pero ahora es también otro mandamiento, el cual es que ese día tiene que ser usado como la señal del pacto mosaico. Como lo nota, entonces ahí es complejo. ¿De qué tipo de leyes nos está hablando?
¿Está hablando meramente de la ley moral? ¿Está hablando de algo más? Al leer este verso nos damos cuenta que el Señor no está hablando de la ley moral estrictamente, sino que está estableciendo el día de reposo como señal del pacto. Así que vemos que dos cosas se unen aquí. Dos cosas se unen aquí. Nos damos cuenta de esto. El día de reposo como parte de la ley moral y ahora se une para ser señal del pacto mosaico. Ahí la dificultad. Ahí está la dificultad. Sin embargo, podemos dar razones de por qué esta división que estamos planteando debe ser aceptada. Es decir, en un sentido, estamos aceptando que el Señor no dio estas leyes con esa claridad como lo quisiéramos haber visto. Es decir, que el Señor no nos dijo, existe algo como leyes morales, leyes civiles y leyes ceremoniales. Estamos aceptando eso. Pero también entonces estamos diciendo que hay razones bíblicas por las cuales esa división sí debe ser aceptada. Por ahora baste decir que esta es la presentación. Las leyes que el Señor dio se pueden dividir en morales, ceremoniales y civiles. Y es importante, hermanos, entonces que prestemos atención al leer las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, para poder determinar a cuáles de ellas se puede estar refiriendo un pasaje particular. Por ejemplo, uno de los pasajes que muchas veces le cuesta a los hermanos es Colosenses, ¿cierto? Nos está hablando de los días de reposo. Y oímos de los días de reposo y dice que nadie nos juzgue por guardar días de reposo y decimos, ¿y entonces por qué tenemos que guardar el día de reposo? Bueno, es por esto. Tenemos que saber el pasaje de qué me está hablando, de qué ley me está hablando. Y allí entonces podré llegar a conclusiones correctas o también podré llegar a conclusiones erradas que afecten mi entendimiento y la práctica de una vida piadosa. En segundo lugar, entonces, veamos la prueba bíblica de que sí podemos hacer esta clasificación. Aunque hemos admitido la dificultad y que en verdad las leyes no se dieron haciendo esta clasificación de una manera tan clara y tan literal, también debemos decir, hermanos, que al estudiar las Sagradas Escrituras sí podemos ver esta clasificación y hacerla no de manera artificial, sino real. Vamos entonces a ver algunas pruebas bíblicas. Por ejemplo, primera prueba, que la Biblia sí hace diferencia entre la ley moral y otras leyes. La Biblia hace diferencia de diferentes maneras. Les voy a mostrar. Podemos notar al estudiar los pasajes relacionados que la Biblia le dio especial atención a la ley moral por encima de las otras. Por ejemplo, el contexto en el que el Señor dio la ley moral no es el mismo contexto en el que dio las otras leyes. Hebreos resume algo que encontramos por ejemplo, en Éxodo capítulo 19 y capítulo 20. Vamos a mirar el resumen. Hebreos 12, 18 al 21. Aquí podemos ver el contexto en el que el Señor dio la ley moral. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Cuando el Señor dio la ley moral, y solo cuando dio la ley moral, hubo tal contexto tan terrible que señaló solemnidad y reverencia. Cuando dio las otras leyes no las dio de esa manera. Otro, solo esta ley moral fue escrita por Dios mismo en piedra. Solo Él escribió esta ley.
Éxodo capítulo 24, verso 12, nos dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Aquí note, el Señor está diciendo: yo he escrito esto. Dios le dice a Moisés que él había escrito estas leyes en tablas de piedra y Moisés tenía que ir a recibirlas. De esto se da testimonio después. Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. El hecho de que Dios mismo haya escrito estas leyes y no otra, la pone en una posición diferente y más elevada que las demás. Éxodo 32, versos 15 y 16. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Estos versos nos dan cuenta de cómo el Señor escribió esta ley moral Él mismo, y cómo quiere resaltar que éstas fueron escritas por Él, que de esa manera le llegó al pueblo. ¿De cuál manera? Él escribiéndolas. Deuteronomio capítulo 4, verso 13, dice: y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Si quedaba la duda de qué fue lo que escribió el Señor, qué ley fue la que escribió, aquí se nos dice: los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Como ven, fueron escritos por el dedo de Dios, fueron escritos por Dios en 2 tablas de piedra, y Él hizo solo esto con los 10 mandamientos. Entonces, aunque pueda haber cierta dificultad en clasificar las leyes, note que al leer esto, podemos ver que el Señor le está dando un trato especial a los 10 mandamientos. Un trato especial a la ley moral por encima de las otras leyes. Otro tema aquí es que solo la ley moral fue colocada en el arca del pacto. Solo los 10 mandamientos. Deuteronomio capítulo 10, verso 5 dice: y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Así que había un mandamiento que Dios le dio a Moisés y le dijo: estas tablas tienen que ir en el arca. Solo los 10 mandamientos estaban allí metidos. Esto le está dando importancia a la ley moral. Hay pasajes que hacen distinción entre la ley moral y otras leyes. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 4, versos 12 y 13. Ahí en estos versos leemos: habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Hasta ahí entonces sabemos que está hablando de la ley moral. Pero luego el verso 14 dice: a mí también me mandó. Miren lo que está diciendo: a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo, que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Este pasaje distingue la ley moral de otras leyes que le estaba dando para vivir en esa tierra. Las primeras nos dicen que Dios les dio su pacto, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra, pero luego a mí también me mandó que os enseñase estatutos y juicios para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ellas. Ahí está distinguiendo 2 leyes, 2 tipos de leyes.
Lo mismo ocurre en el capítulo 5. Ese es muy largo para leerlo. Sin embargo, vamos a leer algunos versos. Les resumo que del verso 1 al 29 el Señor está hablando de la ley moral. Pero luego en el verso 30 dice: ve y diles, volveos a vuestras tiendas. Antes de esto el Señor estaba hablando de su ley moral y se los estaba diciendo a todos. Cuando ya no iba a hablar de la ley moral, entonces le dice: ve y diles, volveos a sus tiendas para darle a Moisés otras leyes. Y tú quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos, estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis ni a diestra ni a siniestra, etc. Diferentes pasajes nos muestran cómo el Señor le da un trato especial a la ley moral al lado de otras leyes que Él les haya dado. Siempre le dio un trato especial a su ley moral. Otro argumento en este punto es que el Señor, o más bien, el orden como fueron escritas estas leyes también hace diferencia. El orden como fueron escritas. Es decir, si analizamos Éxodo, podemos darnos cuenta que el Señor las dio en cierto orden y ese orden muestra la diferencia. Si usted lee con cuidado Éxodo 20 en adelante, podrá notar lo siguiente. La ley moral fue dada en Éxodo 20. La ley civil está escrita del capítulo 21 al 24. Note que el capítulo 21 inicia diciendo: estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Ahí está, o inició hablando de leyes civiles. Y luego, del capítulo 25 al 40, empieza a hablar de leyes ceremoniales, empezando con las leyes acerca de la construcción del tabernáculo. Éxodo 25 inicia con estas leyes. En el verso 1, Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Y lo que sigue es una serie de especificaciones acerca del tabernáculo. Así que noten, aunque no se nota esta división tan claramente, porque alguno nos dirá, por eso toda esa ley era una desde el capítulo 20 hasta el capítulo 40, uno sí nota que la ley moral va en el 20, luego vienen unas leyes civiles y luego vienen unas leyes ceremoniales. Pudiéramos decirlo de esta manera, ahí hay un bosquejo o una estructura de cómo Dios entregó su ley. Primeramente, la ley moral. Otro argumento, y quizás algo de suma importancia en nuestro estudio, es cómo concibieron las diferentes leyes los hombres piadosos del Antiguo Testamento. ¿Cómo las concibieron? ¿Cómo las entendieron? ¿Cómo las vivieron? Podremos notar que ellos vieron que algunas leyes civiles o ceremoniales podían dejarse de lado en algún caso, pero la ley moral no. Por ejemplo, Salmo 40, versos 6 al 8, dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis ojos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Por supuesto, este es un salmo profético que nos habla de nuestro Señor Jesús. Pero cuando entendemos el tema de la perspectiva profética, sabemos que no solamente nos está hablando del Señor Jesús, claro, primeramente, pero históricamente hay una implicación al momento que Él lo está diciendo. Entonces, ¿cómo este salmista, cómo este hombre piadoso analizaba las leyes ceremoniales al lado de la ley moral? Usted puede notar cómo el salmista, un hombre piadoso, hace el análisis
de la ley ceremonial y dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Pero uno dice, pero ¿cómo va a decir eso? Y en ese contexto, porque si uno lo dijera hoy en día, uno dice, no, pues sí, eso se entiende. Pero en ese contexto, ¿cómo un hombre de Dios podía decir, sacrificio y ofrenda no te agrada, si eso era lo que mandaba ceremonialmente? Bueno, en el contexto hay algo que hace que esta ley ceremonial pierda un poco su valor. Y eso es lo que tenemos que analizar. ¿Qué es lo que hace que pierda esa ley un poco su valor? Verso 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Aquí claramente él está haciendo una distinción entre lo ceremonial y lo que él le llama tu ley. ¿Sí? Y la hacía porque entendía la superioridad de la ley moral por encima de la ceremonial. Lo entendía aún en el contexto del Antiguo Testamento. Lo mismo ocurre con David cuando tenía hambre y fue a buscar pan en un lugar donde había un pan que no podía comer. Podemos notar esto también, esta superioridad de la ley moral, en el hecho de que guardar la ley moral estaba por encima de guardar la ley ceremonial. Y el Señor Jesucristo nos habla de eso. Mateo capítulo 12, versos 3 y 4. El Señor Jesús dice, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿Qué tenemos ahí? ¿Por qué hubo una violación de una ley ceremonial? La razón, la respuesta, por una ley moral. ¿Cuál es el argumento? Como alguno dijo, cuando Ahimelech ejercía sus funciones sacerdotales en el día del sumo sacerdote Abiatar, y comprendió que David y sus hombres tenían hambre, y se convenció que él era el hombre a quien Dios había ungido para ser rey sobre Israel, que había emprendido una misión sagrada, le dio el pan necesitado por este futuro rey y por su séquito. David, habiendo entrado en la casa de Dios, esto es en el tabernáculo de Not, comió ese pan. Si en aquella ocasión David tenía el derecho de pasar por alto una ley ceremonial divinamente ordenada cuando la necesidad lo exigía, porque ciertamente el ungido de Jehová tenía el derecho y el deber de mantenerse físicamente bien, al igual que sus hambrientos asistentes, hablando de Mateo, entonces no tenía el gran antitipo de David, Jesús, el ungido de Dios, en un sentido mucho más excelso, el derecho de poner de lado una regla humana totalmente desautorizada acerca del día de reposo, que fue el contexto donde se dieron las palabras del Señor Jesús. Pero ¿qué fue lo que hizo David? Y quiero llamar la atención a que, miren, como lo vimos en el Salmo, un salmista, pero ahora un sacerdote, Ahimelech, y un rey piadoso, David, y aún nuestro Señor Jesucristo, entendieron las leyes. Ahora, no era que las leyes ceremoniales no valieran. No, eso no significa eso, en ninguna manera. Pero piensen en esto, que un salmista, un sacerdote, un rey piadoso y el mismo Señor Jesús aquí no están despreciando la ley ceremonial, sino que se están dando cuenta de que la ley moral está por encima de la ley ceremonial. Era que ellos entendían que la ley moral estaba por encima y entonces en esos casos donde así lo ameritaba, tomaron este tipo de decisiones basados en su entendimiento de las leyes. Primero, o por encima, la ley moral. En este caso, la preservación de la vida. No matarás, por encima de no coma el pan. Así que podemos darnos cuenta que esta no es una clasificación realmente caprichosa que algunos han querido hacer, sino que la Biblia misma nos muestra
la ley moral siempre por encima de los otros tipos de leyes. Hay ley moral, ley civil y ley ceremonial, pero la ley moral está por encima de las demás. Tercero, veamos ahora la caducidad de estas leyes. Como dedicaremos otra sección a la ley moral, vamos a concentrarnos por ahora entonces en la ley civil y en la ley ceremonial. La pregunta es, ¿han pasado estas leyes? ¿O debemos seguir cumpliendo estas leyes? Hoy hay diversos grupos que pretenden llamarse cristianos o se ponen de apellido cristianos, que nos dicen que deben guardarse todas estas leyes. Todas esas leyes hay que guardarlas. Es decir, por ejemplo, nosotros decimos hay algunas leyes que hay que cumplir y ellos dicen las leyes hay que cumplirlas. Y realmente debemos darnos cuenta entonces que estas leyes, la ceremonial y la civil, tenían caducidad. Así fueron establecidas desde el principio. ¿Hasta cuándo estaban establecidas como norma vigente? En cuanto a la ley ceremonial, estas fueron establecidas de manera temporal. La Biblia lo dice con claridad de diferentes maneras. Por ejemplo, hablando de la obra de Cristo, en Colosenses 2:14 en adelante se nos dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Este pasaje, y antes de entrar a analizar qué significa, de qué nos esté hablando, nos muestra que había una caducidad allí en ciertas leyes, que la caducidad de ellas dependía de la obra de Cristo, o que con relación a la obra de Cristo, estas leyes ceremoniales fueron abrogadas. Claramente, en el verso 17 nos dice, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Hay una sombra allí, eso es claro. Y así es como se tratan estas leyes. Eran una sombra, era un tipo. Pero por supuesto su caducidad dependía cuando llegara la realidad. Como si tuviéramos el sol detrás nuestro y vamos llegando hacia un sitio, lo primero que llega es mi sombra. Pero luego llego yo, ¿cierto? Esa es la idea. Primero estaba la sombra, pero luego viene la realidad que es nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto en ese momento la sombra ya no se necesita. La sombra caduca. Entonces digámoslo así. Su tiempo establecido era la venida del Señor Jesús y la ejecución de su obra, en cuanto a la ley ceremonial. Y en segundo lugar, la razón de su caducidad era que fueron dadas como sombra de lo que había de venir, por lo cual cuando una vez ha llegado, entonces no tiene sentido de que esas figuras sigan firmes y por eso no lo siguen estando. Hebreos es especial para enseñarnos acerca de estos asuntos, donde se nos muestra cómo esas cosas que eran sombras y señalaban al Señor Jesús fueron reemplazadas por el mismo Señor Jesús y su obra. Como el Señor mismo o Él mismo y su actividad salvífica. En este punto Calvino dice, las ceremonias quedan abolidas en cuanto a su uso porque Cristo ha realizado todos sus efectos. Ahora, en cuanto a la ley civil, estas fueron establecidas también de manera temporal, con condicionalidad a la permanencia del Estado de Israel. La expresión confesional dice, Dios también les dio a los israelitas diversas leyes civiles que acabaron cuando acabó aquel pueblo como Estado. Así que así lo veían los hermanos que firman la confesión.
El primer argumento en cuanto a su caducidad de la ley civil tiene que ver con la historia de la salvación, la historia que se nos plantea en las Escrituras. Esta ley civil estaba contenida en lo que conocemos como el Antiguo Pacto, un pacto condicional que tenía el riesgo de ser abolido por la infidelidad del pueblo, por ejemplo, entre otras cosas, por decirlo así. De manera que al venir la destrucción del pueblo, desde los tiempos de Babilonia, como consecuencia de su infidelidad, el pueblo perdió el gobierno civil como juicio de Dios. La idea de la confesión es que cuando el Estado teocrático se acaba, sus leyes expiran. Aún así, recordando que muchas veces en las Escrituras las leyes se mezclaban, el Nuevo Testamento, usando el mismo lenguaje mencionado al principio de esta conferencia, refiere no solamente el fin de las leyes ceremoniales, sino también el fin de las leyes civiles. Por eso, el segundo argumento es que pensar en la caducidad del antiguo pacto implica la caducidad del contenido de dicho pacto como su ley civil. Entre los tantos textos que podemos citar, podemos mencionar Hebreos capítulo 8, verso 13, en el cual leemos lo siguiente: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. La venida del Señor Jesús y la realización de su obra también establece el cambio del antiguo pacto al nuevo pacto. Así como el Señor le decía a la mujer samaritana, por ejemplo, hablando de una ley ceremonial, que ahora ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, ¿no? Ahí iba a cambiar ese asunto ceremonial. También este nuevo pacto traería un nuevo orden que sería universal. Es decir, que abarcaría no solamente al pueblo de Israel, sino a los demás pueblos. Por lo tanto, la ley civil sería desplazada. La ley civil quedaría de lado. Así que tanto la historia, la realidad vivida atestigua el fin de estas leyes, como el propósito de Dios de ya no tener un pueblo único, sino universal. Como lo leemos en Efesios 2, 14 al 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, es decir, un solo pueblo. Algo que seguramente Nicodemo, cuando se encontró con el Señor, debió haber quedado con la boca abierta cuando el Señor le dijo: de tal manera amó Dios al mundo. Es como si le estuviera diciendo: no solo a ustedes, judíos, israelitas, al mundo. Por último, hermanos, y rápidamente quiero hablar un poco de las utilidades de estas leyes. Las utilidades de estas leyes, estoy hablando de la ley ceremonial y de la ley civil. ¿Quiere decir que las leyes ceremoniales y civiles no sirven en absoluto? ¿Que no sirven? Gracias, hermano. La respuesta es no. Ese es un error que muchos están cometiendo hoy, hermanos, al tratar de estudiar, de predicar, de aplicar diversos pasajes del Antiguo Testamento. Repito, ¿quiere decir que las leyes ceremoniales y las leyes civiles no sirven en lo absoluto hoy para la iglesia? ¿Quiere decir eso? Es lo que hemos querido decir cuando decimos que caducaron. La respuesta es no. Hay que decir dos cosas. A manera de ley, no aplican para nosotros. Ya no estamos obligados a cumplirlas como fueron establecidas antes de su caducidad. Pero hay que decir otra cosa, y es que sí hay mucho provecho que sacar de esas leyes.
Hermanos, un error que se está cometiendo fuertemente hoy es que usted le cita un pasaje del Antiguo Testamento a cualquier persona y entonces usted es tildado de legalista. O que eso ya pasó, que eso no tiene nada que ver con nosotros. Y una serie de cosas donde realmente se rechaza cualquier pasaje que contenga algo del Antiguo Testamento. Pero eso es un error absoluto. Claro, he dicho dos cosas y las dos cosas hay que tenerlas en cuenta. Si estuviéramos citando un pasaje del Antiguo Testamento, con esta autoridad que encarnaría una ley para cumplirla de la manera como había sido establecida en el Antiguo Testamento, nos estaríamos equivocando. Pero si dijéramos que no tiene nada que ver con nosotros, también nos estaríamos equivocando. Les doy unos ejemplos. El apóstol Pablo, hablando de lo que consideraríamos una ley civil, en 1 Corintios capítulo 9, verso 8 al 10, nos cita una ley civil para hoy. Dice, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Ojo, está citando la ley. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Ahora, mire lo que está haciendo el apóstol acá. Está citando una ley que tiene que ver con un buey. Ahí de entrada, y la pregunta que él mismo hace, ¿tiene Dios cuidado de nosotros o lo dice por los bueyes? Bueno, si usted va a Deuteronomio y lee solo Deuteronomio, usted dirá, pues está hablando de los bueyes. Y ojalá vaya y haga el ejercicio. Usted va a Deuteronomio y va al lugar donde se da esa ley y le pregunta a Pablo y le dice a usted, ¿el Señor tiene cuidado de los bueyes o lo dice por nosotros? Pero si usted lee Deuteronomio, seguramente usted responda, no, pues está hablando de los bueyes. ¿Pero qué nos está diciendo Pablo? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. ¿Qué significa eso? Que de esas leyes que el Señor dio en el Antiguo Testamento, todavía tenemos mucho que aprender. Claro, esta es una aplicación inspirada. Pero nosotros debemos tener mucho cuidado de no hacer como muchos hacen hoy, que piensan que cualquier pasaje del Antiguo Testamento no tiene nada que ver con nosotros. Nada que ver con nosotros. No es cierto, tiene que ver con nosotros. El asunto es cómo, de qué manera. Bueno, ahí sí tenemos que darle un tratamiento al pasaje. Ahí sí tenemos que mirarlo con cuidado. Pero no es rechazarlo de inmediato, no. Es analizar para qué nos sirve esto. Otro ejemplo. 1 Corintios 14:34. Aquí se nos está hablando de una ley ceremonial ahora. ¿Sí? Y dice el apóstol, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Otra vez citó la ley. Una vez más, haciendo memoria de la ley ceremonial, Pablo hace esta aplicación al culto del nuevo pacto. Entonces, podemos preguntar, ¿no sirve el Antiguo Testamento para nada? Otra vez, vuelvo y resalto, algunos dirían, claro, pero es que esto es una aplicación inspirada, y por supuesto que hay que reconocerlo, claro, es una aplicación inspirada que se hace de la ley o de alguna ley en el Antiguo Testamento. Pero, hermanos, esto nos está mostrando que nosotros debemos tener una posición clara, la cual es, por un lado, que nosotros no debemos desechar el Antiguo Testamento, pero por supuesto, por otro lado, hay que darle un tratamiento cuidadoso para no resultar aplicando de manera equivocada lo que estamos trayendo de allá. Pero lea 2 Timoteo 3:16 y 17, que es absolutamente claro al respecto. Segunda Timoteo 3:16 dice,
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estrictamente hablando, está hablando del Antiguo Testamento. Estrictamente hablando. Y nos está diciendo que toda la Escritura es inspirada. Algunos nos dirían hoy, no, todo lo que sean leyes ceremoniales o civiles, no, eso no sirve. No. El apóstol inspirado nos dice, sí, toda la Escritura es útil para enseñar o redarguir o corregir o instruir en justicia. Toda la Escritura es útil para esto. El problema está más bien en cómo lo manejemos. Entonces, hermanos, el llamado aquí sería, tengamos un doble cuidado. Un doble cuidado. Por un lado, no aplicar una ley antigua como si estuviera vigente. ¿Sí? Eso es lo primero. Por otro lado, ¿sí? El doble cuidado que debemos tener, es decir, debemos tener cuidado de no dejar, hermanos, de lado dichas leyes como si no tuvieran nada que enseñarnos. Sí tienen que enseñarnos. Y la manera como hoy muchos están manejando las Escrituras es como simplemente tachando esto, tachando aquello. De pronto alguien menciona alguna ley, algo que tiene que ver con la ley del Antiguo Testamento y de inmediato es mirado con sospecha. De pronto de alguna manera encontramos un texto del Antiguo Testamento donde podemos sacar, hermanos, cosas para nosotros, pero como es de la ley, la mente de muchos lo rechazan de inmediato y tildan de legalista al que está predicando. Eso no es así. Miren, la ley ceremonial aún nos sirve. Nos enseña, por ejemplo, reverencia, maneras santas y piadosas de adorar al Señor. Por ejemplo, ¿de qué nos serviría el pensar que un israelita en su tiempo tenía que escoger un animalito perfecto y lo mejor llevárselo al Señor? O su contraparte, por ejemplo, Malaquías, que dice, ustedes no me han traído lo mejor, sino me han traído lo robado, lo cojo. ¿Para qué nos sirve eso? Entonces el pensamiento moderno dice, eso no sirve para nada. Tenemos que ir al Nuevo Testamento. No, sí sirve. ¿Cómo le está trayendo usted adoración a Dios? ¿Cómo está trayendo su corazón realmente? ¿Lo más defectuoso, lo más malo es lo que le está trayendo al Señor? Note que sí tiene mucho que enseñarnos todavía la Escritura a nosotros. Eso hablando de la ley ceremonial. Hablando de la ley civil, aún no sirve. Porque la ley civil aún nos enseña principios de equidad y de justicia. Es decir, aunque no aplica como una ley como tal, ¿cierto? Como en el Antiguo Testamento, aún usted hoy podría pensar en la ley civil y darse cuenta cómo esto sí sirve. Por ejemplo, una simple ley que decía que si usted tiene una terraza, le ponga algo ahí para que no se caigan ni se maten. No sirve para nada. Hermano, nos sirve para la vida diaria. Nos sirve en nuestro trato con la gente. Principios de justicia y equidad. Aprender a relacionarse con la gente. Por ejemplo, hay creyentes que a veces por el pecado son duros y piensan, bueno, un ladrón, deberían matar un ladrón. Deberían matar un ladrón. Pero usted va al Antiguo Testamento y ve y el Señor le dice, bueno, si el ladrón se le mete de noche y usted lo hiere y lo mata, eso es una cosa. Pero si usted lo mata de día, entonces usted lo asesinó. ¿Sí lo notan? Pastor García nos hablaba de una palabra muy clave, proporcionados. Todavía nos enseña principios de equidad y de justicia. Así que, hermanos, aunque reconocemos que ha caducado, también decimos que nos siguen sirviendo. El problema está en la manera como nosotros vengamos a aplicar eso. Ahí hay que ponerle mucho cuidado. Pero no despreciar la palabra del Señor, porque toda la Escritura es útil para nosotros. Con eso termino
esta parte. Entonces, hermanos, roguémosle al Señor que nos traiga gracia en nuestro entendimiento de todas estas leyes.